¿Hasta cuándo van a seguir alentando y promoviendo la inmigración ilegal? ¿Hasta cuándo van a seguir importando pobreza, inseguridad y delincuencia? Donde la gente padece los efectos de sus delirios. No hay un solo español que quiera tener como vecino a un ocupa, ni residir en un barrio con delincuentes, ni que sus impuestos vayan directamente a la inmigración ilegal, mientras ellos no llegan a fin de mes, no son capaces de comprar una casa. Vamos a continuar ahora con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox de modificación de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local con el fin de modificar el padrón municipal en los casos de ocupación y de inmigración ilegal. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Oces Íñiguez por un tiempo de 12 minutos. La propuesta de Vox no deja lugar a dudas. Quiere que los ocupas y los inmigrantes ilegales sean eliminados del padrón municipal. ¿Una medida necesaria o una nueva polémica en el Congreso? Enseguida veremos cómo defiende su postura y cómo reaccionan el resto de partidos. Atentos, porque esto promete. Buenas tardes, señorías. Hoy, desde el Grupo Parlamentario Vox, traemos una proposición de ley para modificar la ley de bases del régimen local a los efectos de cambiar el padrón municipal en los casos de inmigración ilegal y de ocupación y así terminar con los beneficios que hoy se prevén para ambas situaciones en el ordenamiento jurídico. Señorías, España tiene un trágico problema de inmigración ilegal y un grave problema de ocupación. El primero, con tremendas consecuencias para los españoles, importando inseguridad, importando delincuencia, deterioro de los servicios públicos y atentando también contra nuestra identidad y nuestra cultura. Y el segundo es un atentado flagrante contra derechos tan básicos como el derecho a la propiedad privada y el derecho también a la inviolabilidad del domicilio. Pero ambas situaciones son por culpa de todos ustedes, porque ustedes se niegan una y otra vez de forma sistemática a establecer las normas pertinentes y a implementar las políticas necesarias para acabar con las políticas de efecto llamada y con su ya extrema tolerancia con la ocupación. En España, señorías, faltan casas, sobran inmigrantes ilegales y se multiplican los ocupas. Cada día hay menos casas que puedan convertirse en hogares, cada año hay más inmigrantes ilegales que asaltan nuestras fronteras, nuestros barrios y nuestras seguridades, y en cada ciclo electoral ustedes abrazan más al ocupa y apartan al propietario. La única certeza es el empeoramiento constante de las condiciones materiales de los españoles, la quiebra del horizonte de expectativas de los jóvenes y la extensión del estado de bienestar para los inmigrantes ilegales. Señorías, han convertido ustedes a España en un infierno para los propietarios o los que anhelan serlo y un verdadero paraíso para los delincuentes, los ocupas, los inmigrantes ilegales y también para el continuo fraude de ley. Y digo para el continuo fraude de ley porque son ya periódicos y habituales los casos en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que identificar y desarticular a organizaciones criminales que se lucran, sí, se lucran con el empadronamiento de inmigrantes ilegales. Es decir, organizaciones mafiosas que ven precisamente en sus leyes el perfecto ecosistema en el que desenvolver sus nuevas formas de esclavitud. Pero a pesar de eso, ustedes no quieren poner fin a esta situación que es una lamentable lacra. Y es por eso por lo que Vox, que es oposición total y frontal a su gobierno y al Partido Socialista, presenta de forma recurrente iniciativas en favor de los españoles para terminar con la inmigración ilegal, para terminar con la inseguridad y también la entrega de millonadas de dinero público a la inmigración ilegal, porque estamos convencidos de que la inmensa mayoría de los españoles lo que quieren es patria, seguridad y preferencia nacional. No miren para otro lado, señorías, porque en España hay domicilios privados en los que se empadronan a más de 100 personas en inmuebles diminutos. Y esto pasa a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, como por ejemplo en Sueca, en Valencia, en Tres Cantos, en Madrid, también en Palma de Mallorca o en Talavera de la Reina, en el que casi 300 inmigrantes ilegales estaban empadronados en 3 inmuebles. Y si esto se está denunciando y se está persiguiendo, es gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gracias a las policías locales y gracias también, por qué no decirlo, a los concejales de Vox y a los gobiernos locales en donde Vox está. Y por ello, esta proposición de ley pretende defender algo tan sencillo como el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el sentido común. No se les olvide que el artículo 103.1 del texto constitucional señala que las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y deben hacerlo siempre
con pleno sometimiento a la ley y al derecho. Y hoy hay poderes públicos que amparan, estimulan y promueven situaciones de ilegalidad, como es la ocupación y la inmigración ilegal. Y no solamente eso, sino que además, cuando conceden el padrón, les otorgan efectos positivos. Y digo esto, señorías, porque precisamente los empadronamientos de esta naturaleza son los que a su vez favorecen la inmigración ilegal, los que acarrean mayores niveles de inseguridad, precariedad y deterioro de los servicios públicos, cuando no colapso. Y yo les pregunto, señorías de la izquierda, ¿hasta cuándo van a seguir alentando y promoviendo la inmigración ilegal? ¿Hasta cuándo van a seguir importando pobreza, inseguridad y delincuencia? ¿Y hasta cuándo, señorías, van a seguir regalando el dinero fruto del trabajo y el esfuerzo de todos los españoles a ayudas y beneficios sociales a la inmigración ilegal? Mientras tanto, para el español medio solamente le ofrecen precariedad, falta de certezas e inseguridad. Impunidad para el inmigrante ilegal, pero severidad para el trabajador nacional. Comprensión con los ocupas ilegales, pero criminalización diaria de los propietarios. Prebendas para los enemigos de España, incluso regalándoles palacetes, y por otro lado, desprecio y abandono de los que trabajan sin descanso en España. Señorías de la izquierda, siempre que tienen que elegir, eligen lo peor para España, pero lo mejor para sus bolsillos. Señorías, el empadronamiento es obligatorio, tal y como dispone el artículo 15 de la Ley de Bases del régimen local, pero también dispone ese mismo artículo 15 que el empadronamiento se hará en el municipio donde tenga la residencia habitual. Y ustedes saben perfectamente que aquí se está produciendo un escándalo, un verdadero fraude de ley, de tal manera que incluso el censo estadístico no es correcto. Pero mucho más grave que todo ello es que su legislación esté concediendo efectos positivos a situaciones previas de ilegalidad, como es la ocupación y la situación de inmigración ilegal. Es decir, ayudas, más ayudas y degradación de los servicios públicos. La inmigración ilegal, además, está suponiendo un coste altísimo para el conjunto de los españoles. Hay informes que hablan de en torno o alrededor de 30.000 millones de euros. Y digo alrededor de 30.000 millones de euros, señorías, porque Vox está preguntando en las diferentes administraciones, las del Partido Socialista y del Partido Popular, sobre el coste real de la inmigración ilegal en los servicios públicos, en las diferentes ayudas sociales. No contestan o dicen no saber. Y esto es un escándalo mayúsculo que nosotros también queremos denunciar. Señorías, el multiculturalismo que ustedes enarbolan tanto en sus discursos se transforma en multiconflictividad y multidelincuencia en nuestros pueblos y barrios. Señorías, sus interesados fogonazos de solidaridad, siempre con el patrimonio y el dinero de los demás, se ven opacados por la altura de las vallas que custodian sus casas. No son ustedes los que sufren las consecuencias de la inmigración ilegal, sino los españoles que viven en barrios más humildes y sencillos, y lo hacen con forma de más inseguridad, de más ruina y de menos vínculo social. Les recuerdo, señorías, que los derechos de los españoles preceden a sus privilegios y también a los privilegios de sus jefes. Mientras imponen la pena de destierro a miles de jóvenes que se ven hacinados en las grandes ciudades por falta de oportunidades en sus pueblos y provincias natales, ustedes entregan millones de dinero público a la inmigración ilegal cuando ellos mismos lo necesitarían. Sin embargo, casi todos ustedes siguen negando la mayor, bien porque su fanatismo ideológico les impide ver más allá de sus privilegios, bien porque la solidaridad es simplemente un juego retórico para todos ustedes, o bien porque se han abonado a la mentira sabiendo que es el mejor combustible para mantenerse en sus poltronas. Les recuerdo que la realidad no se agota en sus códigos postales. Hay barrios con otro rostro, con otras preocupaciones y tan pocas certezas como oportunidades. Mirar para otro lado, cuando no legislar directamente en favor de la ocupación y de la inmigración ilegal, tiene consecuencias. 40 ocupaciones al día en España y más de 60.000 inmigrantes ilegales al año. Mientras, 5 millones de hogares de españoles al borde de la exclusión residencial y otros tantos millones de jóvenes sin casa ni expectativas. Les recuerdo, señorías, que el 34,7% de los españoles menores de 16 años está en riesgo de pobreza u exclusión social. Mientras tanto,
Ustedes alientan a la inmigración ilegal, les llenan de dinero público, les regularizan ustedes y también ustedes les conceden el padrón, incluso ustedes mismos les conceden la nacionalidad española, que es el mayor tesoro que tenemos. Señorías, España, por desgracia, se parece cada día más a una serie de ficción donde todo está al revés, donde el Gobierno protege al ocupa pero no al propietario, donde las políticas públicas favorecen a la inmigración ilegal y no a los españoles, y donde el que trabaja y esfuerza es mirado con desconfianza y el delincuente es premiado y acogido. Fuera de esta Cámara, donde la gente padece los efectos de sus delirios, no hay un solo español que quiera tener como vecino a un ocupa, ni residir en un barrio con delincuentes, ni que sus impuestos vayan directamente a la inmigración ilegal. Mientras ellos no llegan a fin de mes, no son capaces de comprar una casa, ellos o sus padres tienen que esperar meses para llegar o ir al hospital, o ellos o sus hijos necesitan hacer infinidad de transbordos para llegar a sus clases o sus puestos de trabajo. En Vox sabemos que España es patrimonio de españoles honrados. Lo decimos claro, ni una sola vivienda social para un ocupa, ni una sola ayuda pública a un inmigrante ilegal y ni un solo servicio público deteriorado o colapsado como consecuencia de su política de fronteras abiertas. Más hogares para los jóvenes españoles, más asistencia y ayudas para los españoles más vulnerables y, por supuesto, más seguridad jurídica para todos. Muchas gracias.